¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos en el programa 18, hoy 27 de diciembre, de Alternativa, un cambio en tu vida. Nos pueden ver a través de nuestra página www.movimiento.tv todos los martes, como hoy, a las 5 de la tarde. Y pues saludo con todo el afecto del mundo a Abelardo Cuellar, mi compañero. Carmen, también con mucho gusto, otra vez, otro martes, a 4 días de que termine el año. Ya se acaba el año. A 4 días de que termine el 2011 y que empiece la emoción del 2012, ¿no? Oh, sí, hay muchas cosas de que platicar el día de hoy sobre ese 2012. Claro, sí. Claro, y yo creo que en primer lugar agradecer a nuestros amigos que nos han venido siguiendo por este medio, que los que nos han mandado algunos comentarios con relación a nuestro programa, les queremos agradecer y ya saben, desearles lo mejor para el 2012, ¿no? Mucha salud. Y además que estén ahí pendientes a la hora de la votación. Muchos éxitos y el triunfo de Andrés Manuel. Ah, claro que tienen que hacer el triunfo de Andrés Manuel. No, además a trabajar duro. Y además ahorita hay que aprovechar la cuestión de las redes sociales, ¿no? Todos nuestros amigos que tengan todo un equipo a través de su Face, a través de su Twitter, a través de sus correos electrónicos, pues desarrollar toda una serie de actividades para el efecto de que estas redes sociales se vuelvan como plataformas para el efecto de informar sobre el proyecto alternativo de nación que está impulsando Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre lo que hizo, ¿no? La semana pasada. Mira, la gira fue del 18 al 22 de diciembre por el DF, como lo habíamos estado diciendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, el domingo 18... El 18 estuvo en la delegación Gustavo Amadero, a las 10 de la mañana, en Iztapalapa a la 1, en Álvaro Obregón a las 4 de la tarde y en la Benito Juárez a las 6 de la tarde. Después el lunes 19 estuvo a las 6 de la tarde en Iztacalco y a las 8 de la noche en Coyoacán. El 20 de diciembre estuvo en 4 delegaciones más, a las 11 de la mañana estuvo en Milpa Alta, a la 1 de la tarde en Xochimilco, a las 4 de la tarde en Tláhuac y a las 6 de la tarde en Tlalpan. Miércoles 21 estuvo a las 13 horas en la Magdalena Contreras, 16 horas en Coajimalpa y a las 6 de la tarde en Miguel Hidalgo. Y cerró el 22 de diciembre a la 1 de la tarde en Azcapotzalco, después a las 4 de la tarde en Venustiano Carranza y cerró a las 7 de la noche en Cuauhtémoc. Bueno, sobre eso hay algunas notas que salieron en su página y también en el periódico, y esto es importantísimo. Pongan mucha atención, amigos, no se despojará a los ricos de sus bienes para entregárselos a los pobres, porque era una de las notas del 2006 que le iba a quitar a todos a los ricos, que a lo mejor en tu casa te metían a otras personas para que vivieran contigo. Una serie de aberraciones. Que si tenías más propiedades te iban a quitar una. Bueno, una serie de tonterías. Bueno, pues los programas de desarrollo económico y social se financiarán con recursos públicos y no hará falta expropiar ni quitarle a nadie su patrimonio. Esto lo aclaró Andrés Manuel López Obrador. Señaló que no se trata de despojar a nadie ni de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Precisó en respuesta a sus adversarios que distorsionaron en el 2006 su lema de campaña por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, pues el precandidato presidencial del PRD, PT y Movimiento Ciudadano hizo énfasis en que solo bastará con distribuir con justicia el presupuesto, pongan mucha atención, el presupuesto nacional para generar fuentes de trabajo, reactivar la economía y garantizar mínimos de bienestar a la mayoría de los mexicanos, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento. Fíjate que en el tercer día de precampaña por la capital de la República consideró como un pecado social la monstruosa desigualdad que impera en el país y puso de ejemplo que las familias carecen de recursos económicos hasta para surtir una receta médica. Y está cada vez peor, ¿eh? Sí. Hoy salieron notas impresionantes. Ni para la canasta básica tiene ya la gente. Sí, caray. Sin embargo, hizo el compromiso de que la próxima administración vigilará que los poco más de 3.5 billones de pesos del presupuesto público se manejen con honestidad y transparencia en caso de favorecerle el voto en la elección presidencial del 1 de julio del 2012, que es a donde invitamos a nuestros amigos que nos están viendo en este momento a que voten a participar. Imagínate, 3.5 billones de pesos de presupuesto. Billones, o sea, es que inalcanzable la cifra. Sí, es una cifra estratosférica, ¿no? Sí. Ante cientos de simpatizantes que se reunieron en la explanada delegacional de Milpa Alta, López Obrador adelantó: vamos a gobernar para todos.
Vamos a escuchar a todos y vamos a atender a todos, pero la preferencia se enfocará en la gente pobre. Tanto en los mítines en Milpa Alta como Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, afirmó que la crisis que padece el país en los órdenes económico y social son resultado del estancamiento económico y ofreció un cambio en la forma de hacer política, así como reactivar las actividades productivas y otorgar oportunidades de trabajo y de estudio a los jóvenes que tanto lo necesitan. Igualmente sostuvo que la paz y la tranquilidad social son fruto de la justicia, al explicar que México ocupa el último lugar en las economías de América Latina por la corrupción imperante en todos los niveles de gobierno y de la cual solo se benefician unos cuantos. Y tenemos un excelente lugar en la corrupción, ¿no? De los primeros, ¿no? Bueno, de los primeros y en el último lugar de la injusticia, ¿no? Exactamente. Bueno, después luego hizo un compromiso de rescatar al campo, también es necesario, y de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, así como apoyar a las pequeñas y medianas empresas y comercios que en conjunto generan el 90% de los puestos de trabajo a nivel nacional. Al presentar las acciones que pondrá en marcha, si le favorece el sufragio popular, dijo que habrá una pensión alimentaria para todos los adultos mayores del país a partir de los 68 años, pero la edad se reducirá a 65 años en aquellos casos en donde los ancianos respetables habiten en las zonas rurales. Que es cuando más lo necesitan. Claro. También se otorgarán becas a las madres solteras, personas con discapacidad y estudiantes que cursen sus estudios de bachillerato. En la jornada de este día acompañaron a López Obrador dirigentes de los 3 partidos que lo postulan, así como aspirantes del PRD a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. De manera particular, convocó a los habitantes de Milpa Alta y Tláhuac a participar en la lucha por la transformación de México como protagonistas del cambio verdadero, porque está en juego el futuro de la nación. Y vislumbró solo 2 escenarios: que se mantenga el actual régimen de corrupción, de injusticias, de opresión y de privilegios, o que haya una transformación de la vida pública de México a favor de la mayoría de la población. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro, ¿no? Que él no va a despojar a los ricos de sus bienes, ¿no? Y también queda muy claro que en el 2012 hay 2 caminos para todos los mexicanos. Uno, seguir más con lo mismo, es decir, seguir con el PRIAN, partidos políticos que han impulsado las reformas neoliberales, o impulsar un proyecto distinto. La responsabilidad va a ser de nosotros, los que vamos a votar el 1 de julio, de la organización, de la información, y principalmente de que cuando se venga una campaña sucia, porque va a venir esa campaña, en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues tengamos argumentos para el efecto de convencer a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de que la mejor alternativa para gobernar nuestro país es Andrés Manuel. Bueno, el día 21 de diciembre, él habló sobre que no va a poder haber comunicación, que los quieren silenciar y que iba a preguntar al TRIFE y les dice, ¿qué quieren que yo haga? Se no descarta la posibilidad de que el TRIFE resolviera limitar sus actos, de los cuales hablaremos posteriormente porque ya salió, ¿verdad? Sus actos de proselitismo, porque los asesores del precandidato del PRI le recomendaron quedarse callado. Sí, ahí en la nota aparece que quieren silenciarnos y que no haya comunicación con los ciudadanos. Él hizo un escrito, dirigido al tribunal y dice: en respuesta a una resolución del TRIFE que limita sus actos de proselitismo, Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a los magistrados de ese órgano para preguntarles qué quieren que yo haga, qué está permitido y qué no. Esto lo hizo el 21 de diciembre. Hay que señalar que ya el Instituto Federal Electoral, el día de ayer, ya dio respuesta. En la noche, ya determinó cuáles son las reglas para el efecto de desarrollar las campañas para los precandidatos. Bueno, ahí mismo dijo que dicho acuerdo es un acto que pretende silenciarlo. Quieren los magistrados que nos callemos y que no haya una comunicación con los ciudadanos. Esta fue la denuncia que hizo el 21 de diciembre. El detalle es que hay un antecedente en el sentido de que en Yucatán se estableció que cuando ya existe un candidato único no puede hacer proselitismo. Entonces empezó a aparecer a los medios que ese criterio se iba a aplicar con Andrés Manuel López Obrador, y él hábilmente dijo, bueno, pues yo voy a acudir ante el TRIFE para el efecto de que me indique qué es lo que puedo hacer. Claro. El TRIFE dijo que no era su atribución y se lo pasó al Instituto Federal Electoral.
y el instituto el día de ayer ya determinó cuáles son las reglas. Pero sí, esto generó debate la semana pasada, ¿no? Bueno, dice, luego de conocer que el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los precandidatos únicos no pueden realizar proselitismo, eso también va para Peña Nieto. Claro. Sí. Para que lo sepamos, o sea, sí, no solamente es Andrés Manuel, también Peña Nieto. Y si vemos que hay cosas que no son adecuadas que está haciendo él y que a él se lo están permitiendo, bueno, pues ya los ciudadanos, y me imagino que el mismo Andrés Manuel, pues tendrían que denunciar el hecho, ¿no? Tendrán que decir, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué uno sí y otro no, no? Claro. Dice, no pueden realizar proselitismo dirigido a la población en general porque entonces incurrirían en actos anticipados de campaña. Manifestó que solicitará una aclaración a los magistrados que aprobaron ese fallo. Fue en la delegación Miguel Hidalgo, el tercer punto del recorrido de este día, en donde abordó el tema. Su primera reacción fue, me extraña, ¿por qué ahora están decidiendo los magistrados del TRIFE que ya no podemos hacer precampaña? Sí, bueno, es que es cierto, ¿no? A mí me parece absurdo, ¿por qué no puede hacer precampaña? ¿Por qué, por ejemplo, los del PAN sí van a hacer precampaña? Lógicamente porque no hay un candidato. Porque hay 3 precandidatos, entre ellos están compitiendo. Aquí la fuerza de izquierda, los 3 partidos tuvieron un candidato único, Andrés Manuel. Y el partido que gobernó durante más de 80 años, aliado con el Bester y el Partido Verde, resolvió que fuera también un solo candidato. Entonces, frente a esa situación, el TRIFE señaló que no podía haber precampañas de estos candidatos únicos y que en el caso del PAN no se aplicaba este criterio porque allí hay 3 precandidatos que están buscando ser nominados por parte del Partido Acción Nacional. Pero bueno, yo ahí veo una desventaja, ¿no? Porque los otros empiezan a verse más. Claro, yo le veo una ventaja porque, bueno, la izquierda ya tiene un candidato único. Sí. Eso es una ventaja. Genera más confianza entre la población. Ya. Siempre los medios de comunicación han manejado que los partidos de izquierda no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, sí, que siempre se están peleando y razón, que esa situación le resta simpatía a los partidos de izquierda. Ahorita ya con una posición como la que ya manejó Andrés Manuel, con la declinación de Ebrard, pues la imagen que se da de la izquierda en nuestro país es que hay un candidato de unidad y por lo tanto la izquierda sabe perfectamente que el único proyecto para sacar adelante al país es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Bien, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Porque Sergio ya nos está diciendo, un minutito, vámonos al corte y regresamos. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Analicia Peregrino Moguel y represento a la cooperativa de consumo SAYAP que promueve productos orgánicos. Sí, estamos ubicados aquí en la 15 Oriente número 8, Colonia El Carmen. ¿Qué es lo que nos estamos metiendo? ¿Con qué nos estamos nutriendo? ¿Y por qué? Bueno, porque hay tantas enfermedades hoy en día, ¿no? Entonces, a raíz de esa reflexión y de ver de la necesidad de pues ahora sí que colaborar
con un granito de arena para que pues la gente que produce de manera orgánica en nuestro país, los productores sigan pues en este camino, que no es nada fácil porque prácticamente pues es estar en contra del mundo, ¿no? En Sayap podemos encontrar todo lo que hay en una tienda normal, pero aquí completamente sano. Tenemos, por ejemplo, arroz, frijol, aceites, cereales como la avena, como el trigo. Tenemos miel de maguey, miel de abeja, mermeladas. Tenemos artículos de limpieza para el hogar, artículos de limpieza para higiene personal, para la salud, la sábila, la chía. También tenemos delicioso café de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz. Y bueno, pues aquí, si ustedes gustan, podemos ofrecerles para el consumo aquí en este pequeñito espacio. Les hacemos la invitación para que nos visiten aquí en Sayap, ubicado en la 15 Oriente, número 8, Colonia El Carmen. Les aseguramos que no se van a arrepentir, que van a tener un poquito de conocimiento de lo que es el producto orgánico, y si prueban o se llevan algo, bueno, pues un pedacito de salud también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Analicia Peregrino. Afortunadamente, la semana pasada, antes de Navidad, pues Andrés Manuel López Obrador aprovechó ese tipo de vacío de carácter legal para el efecto de pedir al TRIFE a través de una carta cuál era su papel como precandidato. Y entonces Andrés Manuel López Obrador informó que envió este día, estamos hablando del 22 de diciembre, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una carta con 10 preguntas. En particular les pide que aclaren públicamente qué está permitido y qué está prohibido en la actual etapa de precampaña electoral. Esto era bien importante porque Andrés Manuel inicia su precampaña en el Distrito Federal y a la par viene la declaración del tribunal, y bueno, para que no cayera en el dicho de que él está infringiendo la ley, pues manda esa carta para el efecto de saber cuáles son las reglas sobre las cuales tiene que hacer su precampaña. Y vamos a leer sobre esta carta, ¿verdad? No? El precandidato presidencial del PRD, PT y Movimiento Ciudadano aclaró en la explanada delegacional de Azcapotzalco que no quiero violar la ley, y destacó que su actuación se ceñirá al marco de la legalidad. Claro, ante simpatizantes y militantes de las fuerzas políticas que lo postulan, declaró que su proceder se ajustará a los dictados del tribunal y sus integrantes bajo cualquier circunstancia. Al iniciar el quinto día de precampaña por delegaciones del DF, preguntó, por si las dudas, Eso estuvo muy bien, ¿no? Yo vi el video cuando hizo la pregunta, por si las dudas, a mujeres y hombres que lo respaldaban. ¿Son simpatizantes o militantes del PRD, PT o movimiento? Y la respuesta emergió inmediatamente. Los asistentes al mitin a favor de su precandidatura expresaron un prolongado sí. Entonces sí puede. Pues claro. Claro. Después les pidió que levantaran las manos para disipar dudas, y así lo hicieron, hasta aquellos ciudadanos que sostenían entre sus manos mantas, cartulinas y banderas con los logos de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y del Movimiento Ciudadano. También solicitó a un notario público que estaba presente que tomara nota de la presencia de militantes y simpatizantes con la intención de acreditar fehacientemente la participación de perredistas, petistas y del Movimiento Ciudadano, pero sin tomar en cuenta aquellos ciudadanos que prestan sus servicios a la Secretaría de Gobernación o al Gobierno del Estado de México, puntualizó. En la misiva que dirigió a los magistrados del TRIFE, López Obrador les preguntó, ¿cómo se garantiza la libertad de expresión y de asociación de un precandidato único a la luz del principio pro persona, previsto en el párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución? Él sí lo sabe, ¿eh? La segunda interrogante se refiere a la equidad. ¿Cómo se garantiza la equidad del precandidato único en relación con precandidatos de otros partidos que sí tienen exposición pública, con imagen y nombre, frente a terceros o ciudadanos en general, en medios de comunicación electrónica y en tiempos del Estado administrados por el IFE? Las siguientes dos preguntas fueron: ¿qué tipo de actividades puede realizar un precandidato único en el periodo de precampaña?
qué características deben tener los mítines o encuentros del precandidato único, deben realizarse en espacios públicos o cerrados, solo con militantes o simpatizantes de los partidos de la coalición y atendiendo a los procedimientos de selección de su precandidatura en cada partido. Luego planteó, ¿tienen derecho el precandidato único a que su imagen y nombre propio aparezcan en los spots de los partidos en los tiempos del Estado administrados por el IFE? La sexta pregunta fue la siguiente: ¿puede el precandidato participar en foros o seminarios de análisis de los problemas nacionales en universidades o en otras instituciones públicas o privadas? También preguntó si el precandidato único puede tener encuentros con asociaciones afines a la militancia de los partidos que lo postulan. ¿Y puede el precandidato único plantear en sus entrevistas o mítines problemas de carácter nacional? ¿Qué tipo de cuestiones puede plantear en los mítines o reuniones? ¿Se puede referir a cuestiones de la coyuntura nacional? La penúltima pregunta hace alusión a que si puede el precandidato único debatir con militantes de los partidos que lo postulan. Y el último planteamiento establece que si el precandidato único puede acompañar a los precandidatos a diputados y senadores de los partidos que lo postulan a sus giras y mítines, y qué actividades puede realizar en esas circunstancias. Al final de su intervención expresó que en los 14 mítines que ha realizado en los últimos 5 días nos ha ido muy bien y por esa razón yo creo que andan nerviosos sus adversarios políticos. Sin embargo, le recomendó que se serenen y que se tranquilicen y hasta le sugirió que se tomaran un té de tila. Y por la noche López Obrador concluyó el recorrido por las delegaciones políticas en la explanada del Monumento a la Revolución. La semana siguiente encabezará 14 mítines en igual número de municipios en su natal, Tabasco. Si quieres, ¿cómo no? Entramos con la gira. ¿Cómo no? Ahorita está en... Me parece muy bien. Pues mira, va a ser del 27 al 29, porque después ya viene 30, 31, claro. El primero. Pues. Es su gira 2. Sí. Como precandidato presidencial. Es el martes 27 a las 10 en Jonuta, a las 12:30 en Balacán, a las 16 horas en Tenosique y a las 18 horas 6 de la tarde en Emiliano Zapata. Todos allí en Tabasco. Sí. El día de mañana, miércoles 28, va a estar a las 11 de la mañana en Frontera, a la 1:30 en Teapa, a las 4 de la tarde en Tacotalpa, a las 5:30 en Jalapa. Y termina el jueves 29 a las 10 en Nacajuca, a las 11:30 en Jalpa de Méndez, a las 13 horas en Cunduacán y a las 16 horas en Huimanguillo. Todos estos lugares en el estado de Tabasco. Sí. En donde, por cierto, ya hubo un candidato de unidad, pero nos vamos a un corte y sí, regresamos en unos momentos para informarles sobre las últimas actividades y cuál fue la con relación a la decisión del IFE que el día de hoy dio a conocer allá en Balancán, Tabasco. Balancán, Tabasco.
Clear makes you look good. Peregrino Moguel y represento a la cooperativa de consumo Sayap, que promueve productos orgánicos. Sí, estamos ubicados aquí en la 15 Oriente número 8, Colonia El Carmen. ¿Qué es lo que nos estamos metiendo? ¿Con qué nos estamos nutriendo? ¿Y por qué? Bueno, porque hay tantas enfermedades hoy en día, ¿no? Entonces, a raíz de esa reflexión y de ver de la necesidad de pues ahora sí que colaborar con un granito de arena para que pues la gente que produce de manera orgánica en nuestro país, los productores sigan pues en este camino, que no es nada fácil porque prácticamente pues es estar en contra del mundo, ¿no? En Sayap podemos encontrar todo lo que hay en una tienda normal, pero aquí completamente sano. Tenemos, por ejemplo, arroz, frijol, aceites, cereales como la avena, como el trigo. Tenemos miel de maguey, miel de abeja, mermeladas. Tenemos artículos de limpieza para el hogar, artículos de limpieza para higiene personal. Para la salud, la sábila, la chía. También tenemos delicioso café de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz. Y bueno, pues aquí, si ustedes gustan, podemos ofrecerles para el consumo aquí en este pequeñito espacio. Les hacemos la invitación para que nos visiten aquí en Sayap, ubicado en la 15 Oriente número 8, Colonia El Carmen. Les aseguramos que no se van a arrepentir, que van a tener un poquito de conocimiento de lo que es el producto orgánico, y si prueban o se llevan algo, bueno, pues un pedacito de salud también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, amigos, regresamos ya a este tercer segmento y queremos compartir con ustedes un artículo que escribió Leon Bendesky en La Jornada el pasado 26 de diciembre. El lunes. Leon Bendesky, destacado analista económico mexicano, nació en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1950. Estudió economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó sus estudios de doctorado en Cornell University en Nueva York. Es autor de varios libros, entre los que destacan México, de la euforia al sacrificio, 1998, Comunidad y Desarrollo en el 2001, junto con Raúl Conde, de Apetitos e Intemperancias, Horizontes de la Crisis Mexicana en el 2003, con Roberto González, y Temas de Economía en el 2004. Es profesor de Historia del Pensamiento Económico de la Facultad de Economía de la UNAM. Además es columnista de La Jornada y codirector de CIREM. Él escribió algo sobre el candidato AMLO. Así es. Mira, vamos a leerlo. ¿Cómo Dice, no? Es destacable que desde el inicio de su trabajo como candidato, otra vez a la presidencia de la República, López Obrador señale a quienes podrían estar entre sus colaboradores. 3 menciones: Ebrard en Gobernación, De la Fuente en Educación y Ramírez de la O en Hacienda son indicativas de cómo puede concebirse un gobierno más allá de la alternancia del PRI-PAN. Esto lo señala porque la semana pasada Ajá. Andrés Manuel compartió ya con la ciudadanía cuáles serían sus 3 propuestas para el efecto de que ocuparan esas 3 secretarías. Las dimos a conocer. Sí. Y sigue señalando el columnista: es interesante, pero sobre todo imprescindible, plantearle al país en una era post-cente, con su eterna dirigente y su monopolio de facto, con un ejercicio de política interna correspondiente,
con las premisas republicanas de la ley y una conducción de la economía más allá de los criterios convencionales y cada vez menos rentables que se han impuesto por demasiados años. Proponer una transición por ese camino aparece como buen indicio. Hacerlo desde el comienzo de la disputa electoral es un cambio saludable en la conducta política de secrecía y componendas que predominan en nuestra sociedad. Los ciudadanos sabemos, así de modo directo y no por omisión o condicionamiento, cómo es en la práctica usual del ambiente y los grandes compromisos políticos, lo que puede esperarse de un gobierno. Es más transparente, como indican las prácticas, de lo que ha de ser políticamente correcto. Es a AMLO a quien más se le exige dicha corrección, y no necesariamente porque los otros aspirantes o miembros de la clase política la cumplan. Estos anuncios cubren 3 áreas clave de la gestión de quien quiera encabezar el gobierno en México, y no parece casual que hayan sido hechos en conjunto. Hoy, la política interna ha quedado arrinconada en la esquina de la inseguridad pública y la barbarie por el enfrentamiento contra la delincuencia general asociada con el combate al narcotráfico. Esto es ciertamente muy indicativo de cómo se expresa, ya en el ocaso de esta administración, la estrategia que se adoptó como cimiento de la tarea de gobernar. No hay evidencia de que todo esto culmine en un país en paz consigo mismo. La herencia que deja a un nuevo gobierno es gravosa y afecta el espacio más amplio de la estructura regional y local de una organización federal como la nuestra. De la educación como actividad específica y proceso de naturaleza social, debemos admitir sin subterfugios su estado altamente crítico. Así se pone en evidencia de modo cotidiano y también lo expone en las pruebas internacionales en la materia. En todos los niveles las fallas son graves. La estructura general del sistema debe ser revisado y ordenado para alcanzar los objetivos más altos posibles del alfabetismo, funcionalidad y formación efectiva. El sistema existente restringe el desarrollo potencial de los individuos. Ejerce un efecto negativo en la configuración de la sociedad, es decir, en la creación de oportunidades, la persistencia de la desigualdad y el esquema general de los valores. En cuanto al manejo de la economía, ha estado concentrado en el mismo grupo, incrustado firmemente en el Banco de México y en Hacienda desde hace más de 3 décadas. Su capacidad de control y forma de reproducción, bastante endogámica, ha impuesto criterios y políticas de largo alcance que han determinado la estructura que hoy tiene la economía. Esto abarca los planos de la producción, el financiamiento, la fiscalidad, los ingresos y el gasto público, la configuración de los mercados, el carácter del consumo y la inversión y las transacciones con el exterior. Además, ese grupo ha administrado crisis recurrentes durante el mismo periodo y cuyos costos siguen siendo muy onerosos y sus efectos en la creación y uso de la riqueza muy sesgados. La gestión económica así practicada se ha escudado de modo explícito en vertientes del pensamiento único, ya sea el que sucesivamente provenía de los corredores del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, del Consenso de Washington, de la Reserva Federal o de Goldman Sachs. La productividad marginal de esta forma de hacer la política económica está en franca caída. Lo más que puede ofrecer ahora es una estabilidad relativa y frágil en un entorno de muy lento crecimiento, con baja productividad, poco empleo, la mayor parte informal y precario y una alta concentración del ingreso y la riqueza. El próximo gobierno no puede pretender seguir este camino de modo acrítico, pero el PRI y el PAN no se salen del esquema, creado por uno y mantenido sin tacha por el otro. La macroeconomía, de cuyos resultados tanto se ufana el gobierno, está anclada en un funcionamiento microeconómico con pies de barro. No reconocerlo es perpetuar la situación actual y la ilusión de que las cosas funcionan. El primer paso debe ser recomponer el esqueleto de las finanzas públicas para asegurar fuentes y usos más productivos de los recursos que se generan. Esto es, valorar la capacidad productiva de las empresas mexicanas y la generación de empleo para acrecentar la capacidad competitiva y al mismo tiempo aprovechar mejor las oportunidades de los mercados internacionales. Lo mismo debe hacerse con la arquitectura del sistema financiero, que ha quedado muy reducido en su capacidad de financiamiento. Hay mucho espacio para idear una economía bastante mejor de la que dejan quienes la han conformado en décadas recientes, sobre todo
en un escenario mundial de crisis que tendrán que enfrentar el próximo gobierno. 3 elementos, este artículo es muy importante. Sí. Educación, gobierno y economía. Claro. Educación en crisis, gobierno en crisis y economía en crisis. Sí. Entonces, hábilmente León señala que tenemos que tomar muy en cuenta que Andrés Manuel está proponiendo a 3 figuras claves, públicas, para el efecto de poder proponer una política de gobierno, una política educativa y una política de hacienda, que modifique totalmente la estructura que han venido trabajando durante los 30 años. No debemos de olvidar que, bueno, en la cuestión de gobierno, el actual se enfrentó totalmente contra el narcotráfico y está dejando un país violento en todas partes. Terrible. En la cuestión de la educación, no debemos de olvidar que la líder vitalicia del CENTE fue puesta, avalada por Carlos Salinas de Gortari, fue respaldada por Zedillo, fue nuevamente negociada o aliada de Fox, nuevamente fue aliada de Felipe Calderón y ahorita es aliada de un priista que nuevamente quiere llevar al PRI al poder. Y con relación a Hacienda, algo que señala este columnista es muy cierto. Los mexicanos nos debemos de dar cuenta que desde hace 30 años, imagínate, 30 años, Sí. hemos visto cómo la economía sigue el mismo camino, impulsado tanto por el PRI como por el PAN, porque las medidas macroeconómicas que han impulsado en el poder legislativo han sido votadas tanto por el PRI, por el PAN en forma mayoritaria. Entonces por eso es que él dice, bueno, a ver, que los otros precandidatos digan quiénes van a ser sus funcionarios, para el efecto de que también la ciudadanía tome en cuenta cómo están proyectando a llevar a cabo el gobierno de nuestro país, ¿no? Oye, nos llegó una nota, ¿no? Sí, fíjate que nos llega una nota de nuestros amigos que nos están viendo. Los invitamos para el efecto de que no adelantemos nuestra posición la vamos a dar la próxima semana, pero sí los invitamos a que vean cómo un señor de nombre Carlos Talavera Leal, panista él, cómo se expresa de las mujeres indígenas, él es, por lo que vemos, es un funcionario de una secretaría federal y publica en Facebook donde aparece que participó en una reunión con mujeres indígenas y él empieza a compartir su reunión con gente que está con él en Face y da opiniones pues que yo creo que van a generar otro escándalo más, porque lo que nos dicen nuestros amigos de producción es ilógico que, teniendo ya las herramientas que se tienen, pues los políticos, bueno, así se dan a conocer, ¿no? O sea, Exacto. Yo creo que es más fácil que se den a conocer y que la gente los conozca cómo son, porque una cosa es la cara que dan en las reuniones con los trabajadores, con los indígenas, con los campesinos, y otra es la realidad de lo que ellos sienten cuando se reúnen con ellos, ¿no? Sí. Esto es claro indicativo de que su formación académica no se ha dado muy de cerca de la población que es mayoritariamente obrera, que es mayoritariamente campesina, o que también tiene un número importante de indígenas en nuestro país. Las opiniones que da esta persona de nombre Carlos Talavera Leal, nos gustaría que nuestros amigos que están en las redes sociales puedan conocerla, aparezcan ya en nuestro Twitter, aparece esta nota periodística, para el efecto de que den sus opiniones, pero principalmente conozcamos quiénes son los funcionarios, los servidores públicos, qué tipo de servidores públicos se tiene, tanto por el partido que está gobernando, como por el partido que quiere gobernar. También ahí hay una opinión muy desagradable de una hija del precandidato por parte del Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, esa opinión la tienen ustedes que dar, nosotros no, solamente manifestamos la noticia, informamos, y ustedes son los que tienen la última palabra. Bueno, ahora, ¿cuáles son las reglas para la precampaña de AMLO? Aquí. Aquí aparece la nota, Sí. la nota ya el día de hoy.
y en donde dice que Andrés Manuel se da por satisfecho ante la decisión del IFE. Y señala, dice, me doy por satisfecho, manifestó Andrés Manuel López Obrador después de que el Consejo General del IFE aprobó que los precandidatos de unidad sí pueden realizar mítines, asambleas y encuentros con el electorado en general. Expresó su conformidad con la decisión de los consejeros electorales y aclaró que no impugnará la prohibición de aparecer en spots de radio y televisión. En la entrevista que concedió al término de un mitin con simpatizantes y militantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano que apoyan su precandidatura, comentó que su abogado, Jaime Cárdenas, le preguntó si acudiría al Tribunal del Poder Judicial de la Federación para analizar la posibilidad de aparecer en tiempos oficiales de radio y televisión. Le dije que no, que ya estábamos conformes. De lo contrario, parecería que estamos en contra de todo y no queremos que se piense eso. Al dar inicio a la segunda semana de precampaña en su natal Tabasco, López Obrador dejó en claro que defendió el tema de presentar ante el electorado sus propuestas, porque necesitábamos que se aclarara el asunto, y subrayó, qué bueno que ya se aclaró, que sí podemos hacer los actos. Entonces, los reporteros le preguntaron que si ya no era necesario ir al Trife. Les digo que no. ¿Sería una necedad? ¿Le insistieron? Sí, sería entrar en esa dinámica cuando lo que se necesita es hacer campaña en las plazas, abajo, con la gente, a ras de tierra, para informar sobre sus propósitos, precisó. Ahora ya nos quitaron una preocupación de hacer algo indebido y ya no hay ningún temor de que nos puedan acusar de actos anticipados de campaña, añadió. Durante la jornada de este día, el precandidato presidencial de la izquierda se comprometió a poner en marcha un programa hidráulico, básicamente de dragado, de desasolve de los ríos Usumacinta, Grijalva y Papaloapan para evitar las inundaciones que padece el estado en temporada de lluvias. Por la mañana, en Jonuta, en la región de Los Pantanos, calificó de injusto que su tierra sufra de inundaciones por un mal manejo hidráulico. Acompañado por el aspirante del gobierno estatal, el senador Arturo Núñez, encabezó por la tarde mítines en Tenosique y Zapata. Fíjate, está bien centrado en lo que quiere. Claro. Entonces él no va a armar ningún rollo para que después digan, no, es que él es el conflictivo, es el que él viene a armar broncas, ¿no? ¿Lo aceptó? Sí, afortunadamente ya quedó claro, todos sus actos de precampaña son válidos. No va a aparecer solamente en los spots de radio y televisión. Eso no va a aparecer. Pero el hecho de que vaya a las plazas, de que se reúna con la gente, que se reúna con los simpatizantes, lo puede desarrollar. Entonces las notas, por ejemplo, que saquen las televisoras que quieran hacerlo, lógicamente, claro, de los mítines, eso sí es válido. Claro, porque está desarrollando toda una actividad política con sus simpatizantes o con aquellos que son militantes del PT, del PRD o del Movimiento Ciudadano. Lo que no puede hacer es con gente que no sea del Movimiento Ciudadano, del PT o del PRD. De acuerdo al IFE, no puede pronunciarse en contra de ninguno de los precandidatos. O sea que ya no va a haber descalificaciones. No puede haber descalificaciones. Que nadie va a poder descalificar al contrario, digámoslo así. Y otro de los puntos es que tampoco puede pedir el voto. Nada más va a informar cuál es su plataforma, pero no puede pedir el voto públicamente. Bueno, eso lo haremos nosotros. Así es. Eso lo vamos a hacer nosotros. Pero es importante eso, el no descalificar, porque recordaremos que en el 2006 la descalificación fue terrible contra Andrés Manuel. O sea, los muros que ponían, que se caían, o sea, era algo injusto, ¿no? Era una campaña sucia. Pero sucia. Yo creo que los que pertenecemos a Morena tenemos que armarnos de argumentos para debatir en cuanto a la economía, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a la vivienda, que los gobernantes PRI y PAN, dicen muchos, el dúo PRIAN, han venido impulsando desde hace 28 años, para el efecto de que los jóvenes, que son los que van a decidir, y las mujeres, que son las que van a decidir la elección en el 2012, valoren su voto, tomen conciencia y no se vayan con la cuestión de recibir algo a cambio de su voto y prácticamente a sus hijos o al futuro de nuestro país lo dejemos otra vez empeñado durante 6 años con un gobierno priista o con un gobierno panista. Yo te pregunto, ¿qué se podría hacer para impedir que se compre el voto? Porque eso es compra de voto. Uh-huh. O sea, te doy una despensa, pero tú tienes que votar por mi candidato. ¿De qué manera podemos nosotros, los que estamos en este medio de comunicación, concientizar a la gente
para que en el momento que le lleguen de uno o del otro, que le digan, bueno, yo te doy tanta cantidad de dinero, pero tú vota por este candidato. ¿De qué manera impedirlo? Ahí te tendría que desarrollar la política de la denuncia. Yo creo que tendría que haber páginas en internet en donde estén los formatos sobre denuncias de este tipo de delitos electorales y perder el miedo a denunciar este tipo de situaciones. Esto daña mucho la compra del voto. El hecho de condicionar incluso también el voto para el efecto de programas de carácter social, pues daña mucho el futuro del país. Sabemos, por ejemplo, en las pasadas elecciones aquí en el estado de Puebla, en el 2010, como uno de los candidatos regalaba cemento, pintura, tinacos, varilla. Vaya, era escandaloso este tipo de situaciones. Esto se va a venir otra vez, claro. O sea, porque ha sido una práctica común de todos los partidos, porque no hay que señalar que ninguno está libre de culpa, de todos los partidos, de que uno de los mecanismos para el efecto de convencer a la gente para ir a votar es obsequiarle algo. Y entonces la gente la estamos mal acostumbrando, o sea, quiere recibir algo para el efecto de poder dar el voto. Aquí los que estamos con Morena tenemos que desarrollar un extra más en nuestro trabajo de convencimiento para el efecto de que la gente que vaya y deposite su voto esté consciente de que está apoyando y respaldando y queriendo pasar a la historia con un proyecto alternativo de nación. Sí, ojalá y, bueno, nosotros lo haremos de aquí a todos los programas, claro. Antes de la votación tocaremos este punto porque es muy importante, sobre todo porque hay mucha gente que no tiene opción de ver otros medios de comunicación, sino que nada más lo básico, digámoslo así. Y en lo básico te van induciendo subliminalmente o directamente, como sea, para que votes por uno u otro, pero no por AMLO. Esa es la realidad. Entonces, que la gente, ojalá y se le pueda hacer a través de este medio, y me imagino que otros medios también como el nuestro, en donde invitemos a la gente a que piensen, a que razonen su voto, que es muy importante. Aunque les digan miles de cosas en la televisión, se den cuenta qué es lo que está sucediendo. Por eso, esto que nos llegó hoy, esta información que nos llegó hoy, que a mí me dolió en lo personal, y cuando la gente lo lea, pues me imagino que habrá muchas personas que también les duela, porque como mujer me duele. Claro. Y es mi pueblo, y no me gusta que hablen así. Entonces, pues que tomen conciencia de quienes hablan sobre las personas que menos tienen, que a lo mejor no hablan nuestra lengua, que a lo mejor que no tienen dinero, que son gente pobre, que son trabajadores, que son obreros, y cómo se expresan. Por ejemplo, la hijita, cómo se expresó del pueblo, ¿no? La prole. La prole. Sí. Pero bueno. Sí. Entonces, es que empiecen a tomar conciencia desde ahora de que, además de que Andrés Manuel va a los mítines, y va gente muy humilde, pero muy humilde, que la hemos visto en los mítines, gente no tan humilde, clase alta, también lo apoyan, y que están con él, pero gente humilde que lo ven y lo escuchan y lo aceptan y entienden lo que les está diciendo, y se acerca a ella y los toca, que eso es muy importante. Toca al pueblo. No toca al pueblo desde arriba, desde la tarima, sino que se acerca, le dan un beso, que me imagino que los otros, bueno, pues se vayan a ensuciar, ¿no? Sí, es eso, es muy importante. Sí, pero también es importante el hecho de que no solamente se tiene que ir y llenar las plazas. El hecho fundamental de todos aquellos que van y que llenan las plazas, sea del sector social que sea, es acercarse para el efecto de decir, bueno, ¿cómo puedo organizar desde mi calle, desde mi manzana, desde mi colonia, a un grupo para cuidar el voto? O sea, no solamente es ir a una plaza y estar gritando y presidente, etcétera, las consignas que se dan. La idea es cómo invertir parte del tiempo para el efecto de organizarse desde la misma familia. Lo que me refería yo es que es un hombre que se acerca a la gente, sí, se acerca al pueblo, que eso es muy importante para motivarlos justamente a que difundan
quién es Andrés Manuel y quién es el movimiento, que es Morena, y cómo podemos hacer para que Andrés Manuel gane en el 2012. Hoy vino un señor, un campesino de Zacaola, y me dice que él orgullosamente estaba llenando ya 3 hojas de firmas. ¡Ay, qué lindo! De simpatizantes a favor de Andrés Manuel López Obrador. Ay, y es un señor, pues más o menos de unos 76, 80 años de edad. Fíjate. Y el señor dice, ¿sabe qué? Yo estoy recolectando firmas de apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Esa persona es un protagonista. Es un protagonista. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo muchos. Aparte de la convocatoria que nos hace Andrés Manuel, aparte de la convocatoria que nos hacen en las casas del movimiento, en los distintos círculos de estudio, pues tener un poquito de tiempo para el efecto de poder en la semana, lo que hemos señalado, convencer a un miembro más de nuestra familia, convencer a un vecino, convencer a un amigo, convencer a un compañero de trabajo y convencer a alguien distinto a nuestro círculo más cercano. Y con eso empezaremos a avanzar con paso firme para el 1 de julio del 2002. Claro que sí. ¿Ya nos tenemos que ir, Sergio, o todavía no? Sí, tenemos informe, ¿verdad? El mensaje de Andrés Manuel de todos los lunes. Pues ya nos tenemos que ir y un mensaje. Feliz año a ti, Carmen. Feliz año a nuestros amigos. Que tengan mucha salud, y que principalmente sus proyectos que tienen para el 2012 se materialicen, y nosotros aquí estaremos todos los martes a las 5 de la tarde felices para el efecto de desarrollar este programa en beneficio del Movimiento de Regeneración Nacional y de Andrés Manuel López Obrador. También a Sergio y Héctor, feliz año. Les deseamos con todo nuestro cariño. Bueno, pues ya nos retiramos.